Vamos a tener una pequeña lectura en la carta de los Filipenses. Son unos pocos versículos del 12 al 14. Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Dice así la palabra del Señor en Filipenses 3, 12 en adelante. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Podemos sentarnos, hermanitos. Bueno, tenemos una mañana de gozo, una mañana de alegría, y no tanto por el hecho de que estemos en un marco diferente, al aire libre, rodeados de unos árboles preciosos, de unas montañas allá, y fuera de nuestro habitual lugar de reunión. Bueno, habitual para vosotros. Yo durante un año, he ido poquitas veces a la iglesia debido a las circunstancias personales, ¿verdad?, de enfermedad. Y debido también a esas circunstancias personales, pues yo tengo que reconocer que a lo mejor no soy el más idóneo ni el mejor para estar aquí y dar este mensaje. ¿Por qué? Porque hemos pasado 40 días de ayuno y de oración. Amén. Gloria a Dios. Pero yo solo os he acompañado en la oración. Amén. Debido a la enfermedad que he tenido, los médicos me dijeron: no puede usted hacer eso. Usted se tiene que cuidar, usted tiene que recuperar todas las fuerzas posibles. Usted ha pasado por una quimio, usted ha pasado por una radio, usted ha sufrido 3 intervenciones ya. Y sobre todo, la que más vara estaba dando con eso era mi novia. De manera que yo os he estado acompañando en el tiempo de oración. Amén. Pero no podía hacerlo en el ayuno. No obstante, yo creo que Dios usa a cualquiera. Amén. Y Dios bendice a través de cualquiera. De manera que os puedo decir que como iglesia, porque desde que llegué a este pueblo hace más de 4 años ya, me integré en la iglesia y no salí de ella. Amén. Como iglesia hemos tenido un tiempo de ayuno y de oración por 40 días. El número 40 es un número curioso y es un número significativo en las Escrituras. Lo habréis oído más de una vez. 40. Pero fueron años. Amén. Años del pueblo de Israel en el desierto. Amén. Pero no fueron un capricho de Dios, sino una necesidad de Israel. Sencillamente había habido una generación soberbia, había habido una generación que desoyó a Dios, había habido una generación que quería tomar sus propios caminos, y entonces Dios los mantuvo durante 40 años dando vueltas alrededor del Sinaí, de la península del Sinaí, de manera que solo 2 salieron de ellos: Caleb y Josué. De toda una generación de 2 millones de personas, solo 2 salieron vivos. Solo 2 alcanzaron la victoria. Así que a veces el número 40 está relacionado, con un tiempo
de prueba, de lucha. Y si no has confiado en el Señor, pudiera ser ya para de derrota. Pero en Cristo Jesús el número 40 es siempre un número de victoria. Amén. No sé si recordáis que el Señor Jesús, antes de empezar su ministerio, empezó como nosotros, solo que Él no era como nosotros. Empezó también con 40 días. 40 días de ayuno, 40 días de oración, 40 días de tentación y de lucha contra el maligno, cara a cara. Pero era el Señor Jesús. Y Él venció. En toda su trayectoria durante esta vida, no pecó jamás. ¿Tú te imaginas una victoria semejante? Es único. Es el Señor. Es tu Salvador. Es el Dios hecho hombre. Pero no solo venció contra el pecado, la tentación, el hambre y la sed durante 40 días en el desierto de Judea. También venció durante 40 días después de muerto. Todo el mundo le creía muerto. De hecho, hay anales de Roma donde dice que un tal Cristo murió y fue ajusticiado en tiempos de Poncio Pilato. Pero no dicen nada acerca de la resurrección. Para el mundo él estaba muerto. Pero resulta que sus discípulos tuvieron la revelación personal y efectiva de encontrarse cara a cara con el Señor Jesús resucitado antes de subir al cielo durante, ¿cuánto? 40 días. Durante 40 días Cristo Jesús venció al pecado y después de haber vencido a la muerte, durante 40 días Cristo Jesús estuvo edificando, bendiciendo, predicando a su pueblo, revelándose a su pueblo. Y en este tiempo de oración que hemos tenido, estoy seguro que en estos 40 días también el Señor Jesús se ha revelado a cada uno de vosotros y a todos nosotros a través de la oración y por medio de la Escritura. Durante estos 40 días yo he estado siguiendo el grupo. Ha habido enfermos que han sido sanados. Amén. Yo he seguido la vida de aquellos que más personalmente conozco. Durante esos 40 días Dios ha estado respaldando, Dios ha estado bendiciendo. Y todos y cada uno de nosotros sabemos que como fruto de la oración y del ayuno, durante esos 40 días ha habido victoria tras victoria y tras victoria. Amén. Así que los creyentes en la iglesia hemos vivido un tiempo de gozo, un tiempo de entusiasmo, un tiempo de victoria, y tal vez alguno siente que se va a comer el mundo. Tal vez alguno ha salido tan revitalizado, tan dinamizado, después de ese tiempo de ayuno y de oración, que cree que se va a comer el mundo, fruto del entusiasmo. Y el entusiasmo siempre es positivo en la vida, siempre. No es lo mismo afrontar una enfermedad como la mía con entusiasmo que sin entusiasmo. Porque la falta de entusiasmo también mata. La falta de entusiasmo también enferma. Pero el entusiasmo tiene la propiedad de que anímicamente levanta a la persona. De manera que el entusiasmo en sí es bueno. Nos anima en nuestra relación con el Señor. Nos anima en nuestros compromisos con la iglesia y en el servicio de la obra. Pero el entusiasmo desaforado y el entusiasmo iluso puede hacernos perder el suelo. Puede hacernos desviarnos de la realidad. El creyente, si tiene que hacer algo, son dos cosas en esta vida, mientras va caminando en el Señor.
La primera, tener su cabeza en el cielo. Estar siempre en la comunión del Señor. Estar siempre bajo la dirección del Señor. Y la segunda, tener los pies en el suelo. Y ser consciente de su debilidad, ser consciente de su necesidad y ser consciente que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén, dice la Escritura. Pero también dice la Escritura, separado de mí, nada podéis hacer. Son dos realidades que van unidas en tu vida, en la mía, en el tiempo del ayuno y después del ayuno. Así que tras esos momentos, tras estos 40 días de gloria, ¿sabéis lo que viene ahora? Ahora viene el día a día. Ahora viene lo habitual. Ahora vienen las luchas, que no van a faltar. Ahora vienen las trampas de los enemigos. Ahora viene el que en ocasiones te dejen colgados los amigos. Y ahora viene el que en todo momento el maligno que no está de adorno y que no está en el paro, sino que está pluriempleado, en todo momento va a intentar en tu vida, en la mía y en la de todo su pueblo, todo el pueblo de Dios, va a intentar estropear los planes de Dios. Por eso, en los momentos de más alegría y en los momentos de más optimismo y en los momentos de más gozo, hay que tener cuidado con no bajar la guardia. Amén. ¿Sabéis qué le ocurrió a Elías? Elías era un hombre de Dios como la copa de un pino. Nosotros somos enanos, no, hormigas en comparación a él. De hecho, él cogió y puso a prueba al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios de Israel y a Baal, el Señor de las moscas. Ese es su nombre. Eso significa el nombre de Baal, el Señor de las moscas. Convocó a 400 profetas. Seguramente habéis leído la historia. Y dijo, el Dios que haga descender fuego del cielo, ese será Dios. Y ese es Dios. El fuego bajó. El milagro sucedió en respuesta a la oración de Elías. Elías ordenó matar a los 400 profetas que estaban envenenando la vida del pueblo de Israel. Y la respuesta de Jezabel, que era una mujer mala, donde las haya, afortunadamente aquí no las hay. Bueno, pues la respuesta de Jezabel fue prometer por su Dios Baal, jurar por su Dios Baal que cogería a Elías y lo mataría. ¿Qué hizo Elías? Elías cogió y se largó y se escondió en una cueva y estuvo siendo alimentado por cuervos. Y Dios tuvo que decirle, ¿qué haces ahí, Elías? Porque después de la mejor y mayor victoria que tuvo Elías, le vino el peor y el mayor ataque del enemigo. Así que seamos conscientes de que hemos vivido un momento precioso, pero que la vida continúa. Amén. Que el diablo no está de adorno. Y el diablo no está de adorno porque va a intentar hacernos caer. Pero te voy a decir una cosa. Va a intentar hacernos caer haciendo su juego, porque el diablo es un, entre comillas, y muy entre comillas, servidor de Dios. Cada uno tiene su papel. Dios está permitiendo que el diablo pueda en un momento dado intentar zancadillearnos. ¿Pero sabes para qué? Para que tú crezcas, para que tú te forjes, para que tú vivas y compruebes el poder, la misericordia y el amor de Dios personal por ti. ¿Te acuerdas de Job? Job lo perdió todo, pero no perdió su fe.
en medio de todas las trastadas que el maligno le hizo. Pero al final la bendición fue que tuvo el doble. Y su nombre reivindicado por Dios mismo. Bueno, la conclusión, mis queridos hermanos, es que la vida cristiana no es cosa de un momento. La vida cristiana no es cosa de un momento en el que Dios te toca y te salen las lágrimas y confiesas el nombre de Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida, y los momentos de adoración en que la piel, como dice Margot, se enchina. No. La vida cristiana, ¿sabe?, no es un sprint. La vida cristiana no es una carrera corta. En la vida cristiana no importa tanto cuánto tardas en recorrer el trayecto. La vida cristiana es un maratón. En la vida cristiana lo que importa no es cuánto tardas en recorrer 1 kilómetro, 2 kilómetros, 5 kilómetros, 1 año, 2. No, lo que importa es que llegues a la meta. Amén. Lo que importa es que Amén. llegues al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Algunas veces os he contado algunas batallitas y a lo mejor alguna vez me hago pesado. Pero como sabéis, yo procedo de la falange. Todo el mundo tiene un pasado, como le dijo una vez al pastor. Yo tengo ese. Allí, hace como 4 o 5 años, se cumplió el 80º aniversario de la fundación de la falange. El 80 cumpleaños. Y se recordó en él sobre todo una frase que se ha convertido a lo largo de las décadas en un lema falangista. La lucha continúa. Ellos estuvieron en la guerra civil, ellos después pasaron al régimen de Franco y ahora siguen ahí luchando. La lucha continúa. No creas que la lucha se limita a 40 días de ayuno y de oración. No creas eso. Toda tu vida es una lucha. Una lucha entre lo que Dios quiere hacer para bendecirte, lo que Dios quiere hacer para hacerte a su imagen y semejanza, lo que Dios quiere hacer para que dejes de ser un niño y te conviertas en un hombre. Para que dejes de ser un joven que solo vive a su gusto y te conviertas en un maduro que vive para su Señor y para dar fruto para su Señor. Para que te levantes si alguno ha caído. Para que aquel que está en comunión, aquel que está de verdad esforzándose, no se conforme, sino que siga adelante. La lucha continúa. Hay una lucha que se va a seguir dando después de estos 40 días de ayuno y de victoria. Y eso también va a ser victoria si todo ello lo vive en las manos de Jesús. ¿Vas a luchar contra el pecado que hay en tu vida y en la mía? ¿Vas a luchar contra un mundo que intenta seducirte y cambiar tus valores? Y vas a luchar contra un maligno. La buena noticia es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque el Hijo de Dios vino a deshacer las obras del diablo. Esa es la buena noticia que tenemos en esta mañana. ¿Sabéis? Lo que estamos viviendo ahora, recuerdo que una vez en un sermón hablé de lo que era el concepto de la victoria en el mundo romano. El ejército romano era el mejor ejército de aquella época y estaba todo muy reglamentado y estaba todo muy ordenado. De manera que cuando alguien era un cobarde y no estaba dando de sí lo que tenía que dar de sí, pues entonces a toda la centuria
cogían al 10% al azar y los mataban con el castigo. Pero también había premios, cuando el ejército hacía lo que tenía que hacer y alcanzaba sus objetivos. Y el premio se dividía en dos partes. Uno era la ovática y el otro premio era el triunfo. Los dos conllevaban un desfile y los dos conllevaban la alabanza del pueblo. Pero no eran iguales, ¿eh? No eran el mismo premio. La ovatio la daban cuando el ejército había ganado en una guerra una batalla. Había alcanzado una victoria y aquello se celebraba. Pero la guerra no había terminado. Al día siguiente de la celebración, al día siguiente del día de permiso de victoria, el ejército tenía que volver a las mismas, tenía que volver a las andadas, tenía que volver a la lucha, porque la guerra no había terminado. Luego también tenían otra celebración que era el triunfo. El triunfo era la celebración de la victoria total, completa y absoluta de un ejército que daba fin a una guerra. Cuando el ejército ganaba por completo y la guerra había terminado, el general tenía derecho a desfilar por las calles de Roma mientras le alababan, mientras le tiraban flores, mientras lo celebraban con todos sus soldados. Todos tenían derecho a aquello. ¿Sabes por qué? Porque habían vencido la guerra. Cristo Jesús es el que ha vencido la guerra. Amén. El único que tiene derecho a día de hoy a celebrar el triunfo es Cristo Jesús. Amén. Porque Él estuvo aquí, porque Él vivió por ti, cumplió toda la justicia por ti, que Dios pide para que podamos ser salvos. Ninguno de nosotros ha cumplido jamás la ley a perfección. Es más, todos y cada uno de nosotros hemos metido la pata continuamente. Y aunque es un término coloquial, una manera de hablar española, no es meter la pata, es cometer pecado. Es mancillar el nombre de Dios. Es desobedecer a Dios. De manera que el único que ha triunfado cuando murió por nosotros en la cruz, cuando derramó su sangre para perdonar nuestros pecados y cuando resucitó de la tumba y ascendió al cielo, ha sido Cristo Jesús el Señor. Tú y yo, lo que hemos tenido como iglesia ahora y lo que estamos celebrando no es un triunfo. No es una victoria total, completa y absoluta sobre el ejército enemigo. Eso lo alcanzó Jesús cuando dijo en la cruz, consumado es. Tú y yo lo que hemos tenido es una ovático. Hemos ganado una batalla. Pero la guerra continúa. La guerra continúa. Y cuando hay una guerra, ¿sabes lo que ocurre? Que aunque se celebre la victoria en una batalla, al soldado no le van a dar licencia. No se puede volver a su casa. Sigue teniendo el compromiso de estar en la escuadra. Sigue teniendo el compromiso de pertenecer al ejército. Y sigue estando en armas contra el enemigo. Y nosotros, después de 40 días de ayuno y de oración, no hemos sido licenciados. Seguimos teniendo el mismo compromiso de lucha por el Señor, por el Evangelio, por las almas que están perdidas y para su gloria. Amén. El mismo compromiso tenemos. Y por eso, queridos hermanos, la primera frase que os encontráis en el texto que hemos leído, Filipenses 3, del 12 al 14, dice: no que lo haya alcanzado ya. No. Era Pablo, No éramos ninguno de nosotros. Pero el propio Pablo reconoce que no ha alcanzado todo ya. Pero dice más, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto.
Pablo está diciendo que todavía no ha alcanzado a ser aquello que Dios quiere que sea. Pablo está diciendo que todavía no ha alcanzado aquello que Dios quiere para él. ¿Os acordáis de Romanos 7:9? Donde Pablo dice: el bien que quiero, no soy capaz de hacerlo. Y hago el mal que no quiero. Y era Pablo. De manera que si el propio Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, no que la lucha haya terminado, no que la batalla haya terminado en el mundo, en mi vida, ¿qué podemos decir nosotros? Si nosotros no hemos sido derrotados, ha sido sencillamente porque poderoso es el Dios de Israel que nos guarda. Si nosotros aún estamos en sus caminos, es sencillamente porque el Padre nos dio una promesa: nadie nos podrá separar de su mano. De manera que es cierto, sí, Pablo tenía los pies en el suelo y reconocía las cosas. No que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, pero Pablo también tenía no solo los pies en el suelo, tenía el corazón y la mente en el cielo. Y por eso dice en la siguiente frase: sino que prosigo. Sino que prosigo. Yo sé que esto ha sido un tiempo de bendición y ha sido un tiempo de lucha. Yo sé que esto ha sido una etapa. Y Dios quiera que esa etapa toque y marque vuestra vida para una nueva realidad y una nueva orientación enfocada en el Señor Jesús y en someterse a Él, en vivir para Él, en comprender que los planes de Dios para tu vida son mejores que los tuyos. Pero Él no se conforma con decir no que lo haya alcanzado y no soy perfecto. Él dice que prosigue. Sin embargo, os digo una cosa. A mí me asombra que este hombre diga que prosigue. Porque él podía haber dicho: oye, yo ya he puesto mi granito de arena. Mira, me persiguieron en Antioquía. Estuvieron a punto de matarme. Mira, me quedé ciego cuando conocí al Señor. Mira, he hecho 1, he hecho 2, he hecho 3 viajes misioneros. En unos me han apaleado, en otros me han encarcelado, en otros he pasado hambre, en otros he pasado frío, en otros he pasado sed, en otros he sido vilipendiado, me han puesto como un trapo. Mira, vale. Todas estas, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de los Gálatas, la iglesia de los Filipenses, la iglesia de Corintios, la iglesia de los Tesalonicenses, todo esto es mi obra. Yo ya he puesto mi granito de arena. Es suficiente. Podría haber dicho, bueno, pues ya está, lo dejo. Y ahora voy a vivir. No solo para el Señor, también para mí. Pero Él no dijo eso. Él sabía que pararse en la vida cristiana no es pararse. Pararse en la vida cristiana es retroceder. Y por eso Pablo, que es consciente de que no ha llegado, también tiene una determinación y es consciente de que necesita proseguir adelante, proseguir en el conocimiento del Señor, proseguir en la entrega al Señor, proseguir en la madurez en el Señor, proseguir en todos los planes que Dios tiene para tu vida, que tal vez ahora te conozcas, pero ten en cuenta, por grande o pequeño que cualquiera sea, comparado con el resto, Dios tiene un papel para ese hombre y para esa mujer. Dios tiene un propósito para ese hombre y para esa mujer. Y Dios quiere que ese hombre y esa mujer digan junto con Pablo, sino que prosigo. Sí, he hecho mucho, o he hecho poquito, o he hecho regular, pero yo prosigo, yo no me conformo, yo quiero crecer, yo quiero servir, yo quiero bendecir al Dios que me amó y me salvó en Cristo Jesús, porque me dio la vida. Y no solo la vida aquí, me dio la vida por la eternidad.
Por eso la lucha continúa. La última frase del versículo 12 dice, por ver si logro asir. Es una forma un poco antigua de hablar del español, pero yo creo que la mayoría lo entendemos. Y si no, significa agarrar, atrapar, alcanzar. Por ver si logro asir. Cristo Jesús, hermano, llamó a Pablo y Cristo Jesús te llamó a ti. Amén. Con un doble sentido. Con un doble sentido. ¿Sabes lo que le ocurre al euro? Que tiene dos caras. Si le falta una, no me vale para ir a tomar café, que me encanta. Necesita las dos. Las dos caras son las que le dan el valor. Y es necesario que nosotros le demos el verdadero valor al hecho de por qué Cristo Jesús te eligió a ti, por qué Cristo Jesús te escogió a ti. Y te voy a decir cuál es. Uno de ellos es salvarte. Amén. ¿Por qué? Porque el Padre recibe gloria en la salvación de las almas perdidas. Y porque el Padre recibe gloria salvando almas a las que Él amó, aun cuando no había nada que amar en ellas. Esa es una de las realidades por las que Pablo quería asir a Cristo Jesús para ser consciente de eso. Cristo Jesús le había llamado, le había agarrado para salvarlo. Pero Cristo Jesús no solo le había agarrado y llamado para salvarlo, ¿sabes? Cristo Jesús había agarrado y llamado a Pablo para usarlo. Para usarlo. O sea, sí, la salvación es un componente de la vida cristiana y es fundamental, porque si no eres salvo, no eres cristiano. Si no has puesto tu confianza y si no has confesado con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios el Padre le levantó de entre los muertos, tú no eres cristiano. O sea que parte fundamental en el hecho de ser cristiano, la salvación. La otra parte es que Dios quiere usarte. No te tiene Dios aquí por casualidad. No te tiene Dios aquí para que te metas en problemas y vayas manchando continuamente su nombre, o yo. No. Dios no nos tiene aquí para eso. Dios nos tiene aquí para servir. Dios nos tiene aquí para formar parte de su ejército, que es la iglesia. No hay soldado por ahí que ande solo. Todos forman parte de un pelotón, que a su vez forma parte de una compañía, que a su vez forma parte de un regimiento. Y eso, esa cohesión y esa unidad y esa coordinación es lo que le da fuerza al ejército. Y no puede haber un creyente que ande solo, porque yo no he visto todavía por ahí ningún ojo solo, ni ninguna mano sola, ni ninguna pierna sola, ni ninguna boca sola. ¿Sabe por qué? Porque solas pierden la vida. Solas se pudren. Pero formando parte del cuerpo, no solo no se pudren, tienen vida. Y no solo tienen vida, son capaces de bendecir a su alrededor. Y no solo son capaces de bendecir a su alrededor, son instrumentos de salvación de almas. Amén. Porque forman parte de un ejército, forman parte de un cuerpo coordinado. De manera que Pablo era consciente que Dios tenía dos propósitos cuando le salvó. Primero, salvarle. Segundo, utilizarle para su gloria. Ya se lo dijo, te voy a enviar a un pueblo que tú no conoces. En el versículo 13, hermanitos, Pablo reconoce esa realidad. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero hay una cosa que Pablo dice aquí, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Volvemos a lo mismo que creo que os he comentado antes.
Pablo podría haber dicho al Señor, es que yo ya he puesto mi parte, yo ya he tenido mis luchas, yo ya he tenido mis batallas y yo creo que ya estoy viejecillo y necesito una licencia. Y a lo mejor era un argumento razonable, humanamente hablando, porque ciertamente nadie había hecho en la iglesia lo que había hecho Pablo por el Evangelio. Pero él no dice eso. Él dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Pablo olvidó sus méritos para excusarse y se puso manos a la obra. Pero Pablo también no solo olvidó sus méritos excusándose, no excusándose, sino que además no utilizó sus limitaciones para actuar en la obra. Hay gente que necesita olvidar los méritos y hay gente que necesita olvidar los fracasos para servir en el Señor. Algunos se creen tanto que, bueno, necesitan olvidar esos méritos y llenarse de un poquito de humildad. Pero hay otros que se creen tan malos, que se creen tan inútiles, que tienen una experiencia de derrota porque cometieron este pecado, el otro o el de más allá, que están en la iglesia, que son soldados, que llevan el uniforme, que están bajo la disciplina, pero que no pelean, porque creen que no son dignos, porque creen que no están a la altura, porque no son capaces de olvidar el pasado, aun cuando el pasado fue ya perdonado en Cristo Jesús. Tu pasado y mi pasado pueden ser una traba para servir al Señor completamente. No solo son un problema para vivir en paz, pueden ser además una traba contra el plan de Dios de usarte en su iglesia. Pero tú y yo tenemos que entender claramente que el tema del perdón no depende del sentimiento una vez pronunciada la oración de arrepentimiento. El tema del perdón depende de las promesas de Dios. El tema del perdón depende de la fidelidad de Dios. Dios es un Dios fiel que dice siempre la verdad. Dios ha prometido que si tú pides perdón, que si tú te arrepientes, que si tú reconoces tu necesidad, Cristo Jesús limpiará tu vida con su sangre. Y todo ha quedado olvidado a los ojos de Dios. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. No podemos vivir en el pasado. No podemos vivir en los errores del pasado. Los errores del pasado están changando nuestro presente. Y los errores del pasado pueden frustrar nuestro futuro. Los planes que Dios tiene para ti, de que tú crezcas, de que tú te levantes, de que tú pelees, de que tú tengas frutos, de que tú tengas victoria, de que tú tengas hijos e hijas en el Señor. Porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios ha sido siempre la salvación de los hombres. Y no se ha cortado su brazo para salvar. El problema está en que nosotros podemos ser un obstáculo si no tenemos claro que el perdón de Dios lo abarca todo. Todo aquello que ha sido confesado ha sido perdonado. Y que no depende de cómo yo me siento, si me siento perdonado o no, si me siento aceptado o no. Depende de la palabra de Dios, de la promesa de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, que es soberana y plena. Más allá de lo que nosotros podemos entender. Así que cuando entendemos que nuestro pasado no es un obstáculo para servir al Señor, entonces dice el amigo Pablo la última frase del 13, extendiéndome a lo que está delante. Extendiéndome a lo que está delante. No miro al pasado, porque si yo estoy mirando para atrás, ¿sabes? No controlo lo que tengo delante, me puedo pegar un guantazo.
o me puedo extraviar. No. Él había olvidado el pasado para mirar al presente y hacia adelante, para avanzar, para crecer en el conocimiento de Cristo Jesús, el Señor, que es una persona real, que murió, pero que resucitó, y que no es simplemente un ser humano, que lo es y perfecto, es además el Dios encarnado, que está a tu lado, que te acompaña continuamente, que tiene poder en el cielo y en la tierra, que busca que tú tengas una vida feliz. Una vida feliz. San Agustín dijo que el hombre fue creado para Dios. Y solamente cuando llega a vivir para Dios, conociendo a Dios, amando a Dios, y sin restricciones en el sentir el amor de Dios, es entonces cuando el hombre es plenamente feliz. Es entonces cuando el hombre puede extenderse a lo que está delante. Dios tiene un futuro para cada uno de nosotros. Por eso estamos aquí. Y Él, donde Él quiere que mires al futuro. Y aun cuando tú ahora no sabes específicamente en qué consiste tu futuro personal, hay algunas cosas que puedes saber. La primera, que Dios tiene el propósito de hacerte a su imagen y semejanza. Todo aquello que va a ocurrir en tu vida, sea bueno o entre comillas malo, en el fondo va a ser estupendo. Porque Dios está buscando el propósito de que te parezcas a Cristo. El propósito de que seas un hermano menor de Cristo. El propósito de que realmente tú seas una Biblia andante. En cuanto a testimonio, en cuanto a integridad, en cuanto a fruto. Dios tiene un futuro para tu vida. La lucha continúa. Y extendiéndome a lo que está delante, significa que vas a proseguir a la meta. Ya estamos terminando. Vas a proseguir a la meta. ¿Sabes una cosa? Cuando uno lleva un tiempo en una iglesia, encuentra gente que son los habituales, porque están ahí plantados. Y encuentra gente que va y que viene. Pero cuando miras para atrás, resulta que muchos de los que debían estar ya no están. Algunos de ellos se han congregado en otras iglesias. Y yo ahí solo puedo decir amén. A mí no me importa la iglesia donde vaya, con tal que se enseñe un evangelio sano y verdadero. Pero no todos los que faltan se han ido a congregar en otras iglesias. Algunos se han ido al mundo. Y otros directamente han dejado de congregarse. Han dejado su carrera. ¿Sabes lo que ocurre con la gente que deja la carrera? Que son descalificados. Son descalificados. O sea, no importa si tú eres mejor atleta o peor atleta. Lo que importa es que tú te mantengas en la carrera. Mientras tú te mantengas en la carrera, tú estás calificado para avanzar en ella, para proseguir a la meta. En esta vida, todo lo que hacemos tiene un sentido, todo lo que hacemos tiene un motivo, todo lo que hacemos tiene una meta. Te vas a trabajar, ¿y cuál es la meta? La meta es que al final del mes te paguen tu sueldito. Te vas a estudiar, ¿y cuál es la meta? La meta es que consigas el titulito que vas a necesitar para salir adelante en este mundo. En todo lo que el hombre hace,
Hay un sentido porque hay una meta. Pablo dice, prosigo a la meta. Él no ha pensado en desertar, él no ha pensado en salirse de la carrera, él no ha pensado en pedir la licencia en el ejército. Él continúa diciendo, prosigo a la meta, sigo adelante. Yo sé en quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito hasta el día de Jesucristo. Eso es lo que dice Pablo. Y Pablo es un ejemplo para nosotros, hermanos. Pablo es un espejo imperfecto, porque era hombre y no era perfecto, pero es un espejo donde mirarnos. Tú y yo debemos tener esa decisión. Esa decisión de proseguir a la meta es lo que hará que pasen 10 años y estés ahí. Que pasen 20 años y estés ahí. Que pasen 30 años y estés ahí. Que pasen 40 y estés ahí. El día 15 se cumplieron 40 años desde que un día yo le dije al Señor, si de verdad existes, revélate a mí. 40 años. ¿Por qué? Porque decidí seguir a la meta, continuar hacia la meta, no desertar, no salirme de la carrera. ¿Y sabes por qué? Porque Dios produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Os estoy citando textos bíblicos que tienen una enseñanza profunda. Es Dios el que produce el querer y el hacer por su buena voluntad, de manera que ni tú ni yo tenemos mérito, pero ni tú ni yo tenemos tampoco derecho a ponerle trabas, obstáculos y palos en las ruedas a la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque si no, podríamos sufrir las consecuencias. Hermanitos, hemos vivido una experiencia. La vida está llena de experiencias, unas desagradables y otras agradables como esta. Pero la vida de los cristianos será marcada por la eternidad, por la experiencia. Cuando yo era joven, cantaba un himno al que le cambié la letra. Porque no me acordaba, yo le cambié la letra. Y decía la letra, entraré por las puertas de la santa ciudad. Con gritos de gozo y con palmas de paz, entraré a adorar a Jehová. Esa es la experiencia que nos falta. La mayor experiencia de nuestra vida, la que determinará nuestra eternidad, la que Dios quiere que tú tengas, la que Dios quiere que tú tengas es esa. Y para eso tienes que tener los pies en el suelo, tu cabeza en el cielo, y no perder nunca la orientación y la dirección de tu vida. Saber qué está primero. A veces está primero cualquier cosa antes que el Señor. Pero como no lo vamos a confesar públicamente, lo acabamos mostrando cuando ponemos cualquier cosa antes que la iglesia. Cuando tú haces eso, le estás demostrando que el Señor no es el primero. El primero eres tú. Lo demás viene detrás. Bueno, hermanitos. A ver. Solo quiero recordaros una última cosa. Todos admiramos, todos amamos al apóstol Pablo. Todos lo tenemos como un ejemplo. Y pensamos que era un hombre inigualable. Bueno, estamos equivocados. El único hombre inigualable fue Cristo Jesús, el Señor. Y fue inigualable porque fue santo, santo, santo en toda su vida y no pecó jamás.
y cumplió toda justicia para que tú y yo podamos tener paz. Lo bueno, lo que hizo a Pablo diferente, lo que hizo que Pablo marcara la historia del mundo y la historia de la iglesia, ¿sabéis? No fue lo que era Pablo, sino el Dios que tenía Pablo. Y la buena noticia para terminar es que al igual que el Dios que Pablo tenía le llevó hasta la victoria, al supremo llamamiento en Cristo Jesús, tú y yo tenemos ese mismo Dios. Tú y yo tenemos ese mismo Dios que es todopoderoso, que es todo gracia, que es todo misericordia, que es todo amor. Tú y yo tenemos a ese Dios que va moviendo todos los hilos por medio de la providencia en nuestras vidas para que se pueda cumplir su voluntad en tu vida, sus planes en tu vida. Él proveerá de todo, pero sobre todo Él será el que haga que tú entres en la patria celestial, en el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. No tengas miedo, no te preocupes. Como dice Margot, ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Porque fiel es Dios que lo prometió, el cual también lo hará. Y ese Dios que estuvo con Pablo y que hizo milagros por Pablo, puede y quiere hacerlo también por ti en otras circunstancias. Simplemente se trata de que tú estés formado. Simplemente se trata de que tú estés a sus órdenes. Simplemente se trata de que tú formes parte de un ejército que lucha y pelea y no está de vacaciones. Que el Señor os bendiga y nos vemos en el cielo, si Dios quiere. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra y bendiga el ministerio de nuestro hermano Chele. Amén.